pido perdón a todos los historiadores, se han esforzado por dar veracidad a la historia de Asturias, pero desde aquí, desde el Gasturiano, queremos dar nuestra propia versión de la historia. ¡A la batalla! Vengo roto de la batalla de Covadonga, pero hemos ganado y ahora ¡a espichar! No os equivoquéis, collacios, vamos a hacer una espicha, que no va a morrer nadie, que vamos a tomar sidra Esgaya. Nos lo tenemos bien ganado, hemos echado a todos estos sarracenos de aquí. Este territorio ya es nuestro, asturiano. ¡A espichar! ¡Espichar! Bueno, collaciowers, el Gasturiano se ha retrotraído en el tiempo. Estamos en el año 718 y vamos a explicaros a toda esta banda de melenudos y de mostachudos que es una espicha. ¿Qué se hace en ella? ¿De dónde viene el nombre? ¿Qué se come? ¿Qué se bebe? Vamos a volver al siglo XXI, año 2018. Venid conmigo. Pelayo, espérame. Mi madre, vaya dónde queda Uvieu. Pero bueno, ¿y esto cómo cambió tanto después de tanto tiempo? Para 4 praos que eran y esos caballos de fierro que veo ahí. Mi madre. Bueno, nada, a lo que veníamos, chicos, a beber, a las pichas, ¡vamos! ¿Qué hay? Oh, ¿hay sidra aquí? Venga, pues vamos. ¿Visteis aquello eso? Bueno, si no lo sabéis, voy a explicaros yo lo que es una espicha. La espicha no es más que una celebración informal, normalmente en los llagares, donde se tomen lacón, huevos cocidos, donde se toma tortillines también, y que dicen que el origen lejano pues podía ser de esos convites que hacían los romanos, o incluso también de esas celebraciones de les andeches asturianes. Les andeches era cuando se juntaban en el pueblo para hacer pues alguna actividad, recoger la hierba en un prao, recoger la manzana, y todos ayudaban unos a otros, y luego pues una de las personas, para agradecer al resto también pues esa actividad, abrían un tonel, hacían una comilona, y era un poco el origen de donde viene el concepto de espicha. Esto se ha generalizado y ahora pues bueno, llamamos espicha a cualquier folicia entre amigos que nos gusta normalmente de pie pues estar hablando, comiendo, bebiendo, y sobre todo que no falte la sidrina asturiana. Pero para meternos en algún tema más, vamos a tener que venir conmigo a un llagar. Vamos y os lo explico. La sidra podemos beberla directamente del tonel, podemos espichala. ¿Espichala qué es? Sacala por la espita, por la espicha. Tracatá, pim pam pum, tiroteo. ¿Por qué se espicha? ¿O por qué decimos lo de espicha también? Uno decía, un llagarero que conocía, y decía él que también tiene su sentido, porque espichala, una vez que la sidra sale del tonel, empieza a morrer, empieza a morir. Vamos a darle 1 año y medio de supervivencia alcohólica. Luego ya se nos convierte también en un producto exquisito también de la gastronomía asturiana, que es el vinagre de sidra. Otra verdadera maravilla para el paladar, ¿vale? Entonces, de ahí viene el término espicha. Otra cosa es que lo tomes con unos huevinos, con un no sé qué, con una tortillina, con otra cosa. Pero la base, el concepto, que diríamos, de lo que lleva la espicha, y esto. Y este grifín aquí, y esta espita, que antiguamente era de madera, iba con un cierre normal, ahora ya está todo metalizado, ya está todo, vamos a decir, automatizado, pero el origen del término espicha, y la espicha, la espita, a espichar, a morir. Posiblemente todo dentro de nuestro cuerpo.
Bueno, collacios, vaya cantidad de información. Quiero pedir de antemano disculpas a todos los historiadores por todas las erratas históricas que hemos acontecido en este episodio. Pero la idea es pasarlo bien y disfrutar. Y si algo queda, pues muy bien. Hoy es picha. Yo creo que ya nos hemos quedado un poco con el concepto y el origen del término. Hasta Pelayo, que lo he dejado ahí un poco tocadín, y todos sus compañeros, creo que hoy han disfrutado de una verdadera espicha. Bueno, collacios, un culín para todos, un besín. Luego nos convertiremos en una gran superproducción, pero hasta ahahora un sevillano y un asturiano aquí, superproducción, valimos para todo. ¡Sidraneta, espérame! ¿Cómo han modernizado estos descendientes expulsando a los sarracenos? ¡Sarracenos! ¡Arre! ¡Venga! Dios, cómo tira esta burra. ¡Eh! Yo soy el gasturiano, yo soy el gasturiano, yo soy el gasturiano.